Démosle ese aplauso al Señor. A todos, ¿cómo están? Aquí estamos con el Pastor Ángel, comenzando este curso que llamamos El Poder de Dios. Este curso que habla de liberación espiritual y sanidad divina, en el que les va a ayudar a entender algunos puntos que a lo mejor no tienen claro. A lo mejor sí, pero siempre viene bien aprender y escuchar todo lo que Dios quiere para nuestra vida y todo lo que Dios quiere que hagamos en nuestras iglesias y que hagamos también en nuestra manera de conducirnos para ser bendecidos y estar alineados con Él, sobre todo en estos tiempos muy difíciles. ¿No es así, pastor? Así es, saludo a todos con la paz del Señor, que Dios les bendiga mucho. Y quería tocar algunos puntos de la palabra de Dios que son muy conocidos, pero que tal vez conviene recordar y ponerlos por obra. La iglesia del Señor está sobre la faz de la tierra aún, y la cabeza es Cristo. Y Él ha dejado una gran comisión para la iglesia, de la cual nosotros tenemos que cumplir. Todos los ministerios, las denominaciones, tenemos en primer lugar que cumplir con esta gran comisión que Jesús nos ha ordenado, y que está en Mateo capítulo 28 y versículo 18, cuando Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Me interesa eso de que nos ha dado toda potestad. ¿Qué significa, pastor, eso? En primer lugar, el Señor está hablando de su condición de Hijo de Dios, que ha recibido toda potestad sobre Él en el cielo, en la tierra, y comisiona a la iglesia, comisiona a los creyentes a recorrer este mundo, ya sea de una manera presencial, por internet, por radio, por televisión, en forma personal, a predicar el Evangelio, a hacer discípulos, no creyentes, a hacer discípulos a todos, a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles las cosas de la palabra de Dios. Entonces hay un destino que tienen los ministerios, que es cumplir con esta comisión. Y para cumplir esta comisión tenemos que usar toda la palabra de Dios. Y notamos que a veces hay partes de la Biblia que no se predica, pero que queremos hacer hincapié en estas reflexiones que vamos a tener acerca de que el Evangelio es poder de Dios. Y esto es fundamental. A través del Evangelio recibimos salvación y vida eterna por la fe en Jesucristo. A través de la palabra de Dios recibimos por la fe sanidad divina, recibimos liberación espiritual, recibimos sanidad interior, recibimos milagros. De manera que el Evangelio es poder de Dios. Nos ha comisionado el Señor Jesús, que es la cabeza de la iglesia, a recorrer las naciones y a ser discípulos. Y también, leyendo los evangelios, vemos que el Señor, cuando cumplía su ministerio terrenal, en su periodo de popularidad, hacía milagros impresionantes, que vamos a recordar algunos. Sí, sobre todo también cuando recorremos los evangelios, el Señor nos menciona varias veces que Él nos da ese poder, que nos da ese poder y nos comisiona, pero no nos comisiona vacíos, no emprendemos este viaje con una mochila vacía, sino con el poder de Dios que debemos utilizarlo, porque dice que haremos cosas aún mayores de los que Jesús hizo. Entonces, no solamente tenemos la comisión, sino también tenemos el poder, y ese poder libertador que trae la sanidad y la liberación.
Sí, justamente lo que decía la pastora lo podemos encontrar en San Juan, capítulo 14 y versículo 12. Si tenés Biblia, conviene que nos sigas, porque Dios nos está hablando. El Señor promete en San Juan, capítulo 14 y versículo 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y fíjense que es promesa de Dios que el que cree en Él, las obras que Jesús hizo, las haremos también, y aún mayores, porque Jesús partía a la presencia del Padre. De manera que el poder de Jesús, que es evidente a lo largo de la lectura de los evangelios, donde sanó todas clases de enfermedades y dolencias, ese poder que tiene Jesús, ese poder ha sido delegado a los creyentes, no a los siervos, a los consagrados, sino todo creyente tiene el poder que Jesús le ha delegado, nos ha delegado, de manera que tenemos que usarlo. Y vemos a lo largo de la Escritura milagros impresionantes. Por eso es bueno recordar estos pasajes, para que vos también puedas creer de que Jesús, que los hizo, los hace en ese tiempo a través tuyo, a través mío, a través de la iglesia. La iglesia tiene un rol que es único. No hay ninguna otra institución creada que pueda suplir a la iglesia de Jesucristo, a cada congregación conformada por un líder, por los hermanos. Es una misión indelegable que tiene la iglesia de ministrar el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Bueno, yo voy a leer un poquitito los objetivos de este curso para que vayan teniendo un pantallazo de lo que el curso pretende lograr en cada uno de los que están escuchando. El objetivo número 1 es disfrutar la plenitud de la vida a través de la libertad que Dios nos da, a través de la liberación. 2, comprender que la liberación es un acto de amor y compasión sobre todas las personas. 3, conocer las actitudes por las cuales solo Dios puede permanecer dentro de nosotros. Y conocer la autoridad que la Iglesia tiene para cambiar el destino de una nación. Conocer cómo ejercer la autoridad sobre el mal, tomar conciencia que somos el único ejército que tiene la batalla ganada antes de comenzar a pelear. Qué importante que es eso. Y por último, todo comienza en nuestra forma de ver la realidad, existente e inexistentes, a través y a partir de la palabra de Dios, que es la Biblia, y ponerla en práctica y aprender a poner en práctica esa visión espiritual que es la que Dios nos quiere enseñar en su palabra y que la que nos va a liberar de tantas cosas negativas que hay en este mundo. Yo quiero hablar de un tema porque no lo podemos dejar pasar. No vamos a ir a detalle porque todo el mundo habla de lo mismo, lo que está pasando en el mundo en la pandemia. Y hablando con el pastor ayer, vamos a un pasaje de la Biblia donde en Lucas 17, 11, 19, Dios nos habla, nos cuenta en su palabra lo que pasó en aquel entonces con los leprosos. Ustedes se acuerdan ese pasaje de la Biblia. Yo le voy a pedir al pastor Ángel que nos explique. Bueno, la lepra, una enfermedad que ya atacaba en el tiempo bíblico. Estamos hablando de 2000 años atrás.
Leyendo un poco, es una enfermedad que también se ha verificado en este tiempo, pero claro, el avance de la ciencia es espectacular. Recién en 1940 encontraron una droga que la combatía, pero luego la enfermedad era resistente a esa droga y en 1960 ya encontraron 2 drogas más para que, junto con la primera, en un tratamiento de 3 drogas, pudiera combatir esta enfermedad con un larguísimo tratamiento, pero que podemos decir que se cura. En el tiempo bíblico no había microscopio, no había diagnóstico, no había drogas, no había tratamiento, de manera tal que frente a la enfermedad que produce alteraciones en la piel, con malformaciones, enfermedades en las terminales nerviosas, es decir, falta de sensibilidad en los miembros. Como no había cura ni se sabía bien qué era, hoy sí se sabe que es una bacteria, los recluían. Eran llevados a lugares de confinamiento, es decir, una enfermedad que tenía un impacto social tremendo porque la persona que padecía eso debía ser excluida de la sociedad y la familia lo perdía. Es decir, la primera medida que se toma frente a una enfermedad que no tiene cura médica es el aislamiento, como estamos viendo en estos días. Por supuesto, en este tiempo, con toda la tecnología a disposición de la ciencia, están buscando la fabricación de vacunas, que no existían en aquel tiempo. De manera que la reclusión definitiva del enfermo era el destino seguro frente a aquella persona que tuviese la enfermedad. Es decir, algo terrible. También vemos en este tiempo la reclusión obligatoria de algunos días, como ya causa problemas en la sociedad, porque nadie quiere estar recluido. Imagínense en aquel tiempo, que era una reclusión de por vida. Ocurrió que leprosos se presentaron a Jesús, y se lo quiero leer, porque ellos sabían que no tenían ninguna solución, salvo algo sobrenatural. Y por eso un poco en el curso queremos hacer hincapié en el poder sobrenatural de Dios, que sigue intacto, que no ha cambiado. Por eso queremos recalcar ese mensaje y pasamos a leer este pasaje que decía la pastora. Dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Fíjese que no los tocó, no se acercó. Los leprosos se quedaron lejos, seguramente para evitar el contagio, porque era una recomendación no acercarse, y ellos, por respeto al maestro, se quedaron lejos. Y Jesús, en esta ocasión, no le dijo: bueno, acérquense, vengan que les voy a tocar. De lejos le dio una indicación, una instrucción. Y le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En este caso, la palabra de Jesús fue poderosa. Jesús ya había hecho el milagro y sencillamente lo único que tenían que hacer los leprosos era ir caminando hacia el sacerdote para mostrarse. En ese camino recibieron la sanidad. Qué tremendo, ¿no? Amados, no había diagnóstico, no había drogas, no había solución científica, pero el poder de Jesús hizo que la enfermedad se fuera en forma instantánea y
Todo era para glorificar su nombre, porque iban de camino a mostrarse al sacerdote y quedaron limpios, sanados en forma instantánea. Nadie sabía qué virus era, si era una bacteria, no se sabía la evolución final. Lo que sí ahora saben que el periodo de incubación es larguísimo. De 9 meses puede llegar hasta 20 años. Una persona puede estar enferma de lepra y no tener ningún síntoma, y mientras tanto puede contagiar. Como vemos a lo largo de la historia, hay enfermedades tremendas. Nosotros nos asustamos de algunas de ahora porque son desconocidas, porque no hay vacuna, pero a lo largo de la historia humana hubo todas clases de enfermedades. Pero siempre el poder de Jesús está activo, siempre está presente. ¿Qué pasó con los leprosos? Fueron sanos. Cuando llegaron a mostrarse al sacerdote podían ver que todas esas úlceras, llagas que se podían visualizar ya no estaban. Y como contrapartida, uno solo volvió a los pies de Jesús para darle gracias. Este pasaje también muestra la ingratitud del hombre frente al poder de Dios que ha hecho milagros sobrenaturales. Uno solo volvió y Jesús le dijo: ¿dónde están los otros 9 que no vinieron? Debemos de ser agradecidos. Pero ante todo, quiero recalcar, enfermedades desconocidas siempre han existido. El hombre y la ciencia han corrido de atrás, han tenido que estudiar cada cosa que pasaba para buscar una cura, un remedio, una solución. Pero Jesús tiene el poder de sanar cualquier clase de enfermedades y dolencias, y por la fe nosotros accedemos gratuitamente a la sanidad divina que Él nos provee. Bueno, muy buena su palabra, pastor. Realmente, para comparar con lo que ahora está pasando, qué importante es tener la fe que Jesús pide que tengamos. Y bueno, este es el primer día, la primer parte del curso. En el transcurso del día o mañana, antes de la segunda parte, voy a estar publicando el programa para que puedan seguir este curso, para que puedan aprender sobre el poder de Dios, sobre todo en estos tiempos que el poder de Dios es más necesario que nunca en estos momentos difíciles, para poder hablar a las personas que no lo conocen y poder presentarles a un Dios divino de poder. Así que nos despedimos hasta mañana. El pastor va a estar ayudándome en este curso. En realidad fue idea mía que él participara y accedió, y le doy gracias al Señor y al pastor porque está con nosotros. Y hasta el próximo bloque, que lo veremos mañana. Y prepárate, porque en estos días Dios, con este curso, va a hacer una obra en tu vida, una obra restauradora en tu vida. Muchas cosas vas a entender, muchas cosas Dios te va a hablar. Quiero que aproveches este tiempo en que no se puede salir para aprender un poquito más del poder de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho.